¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un altísimo honor llegar a sus pantallas con el sentido propósito de fertilizar la semilla del amor por nuestra Carta Magna, sembrada en el corazón de cada dominicana y dominicano. Hoy estrenamos un nuevo formato, acompañado de una identidad más ágil, dinámica e informativa. Nuevos segmentos que buscan reclutar en esta misión de formación constitucional y una remozada escenografía que trae frescura y confort a todos nuestros televidentes que en estos 6 años han estado con nosotros. Con estas novedades desde este espacio, queremos brindarle a toda la familia dominicana un producto más atractivo, un contenido más llano y entendido de esta manera que logremos culminar la tarea de construir la tan anhelada cultura constitucional. El programa de hoy está dedicado a las atribuciones del TC, contempladas en el artículo 185 de nuestra Ley Suprema. En tal sentido, el magistrado presidente, Dr. Milton Ray Guevara, nos hablará sobre tan importante tema en su segmento Reflexión para Vivir en Constitución. En el reportaje de hoy, vamos a conocer de manera ampliada cuáles son las competencias del organismo defensor de los derechos fundamentales y protector de nuestra Ley de Leyes. En el segmento Artículo de la Constitución, conozca de qué trata el apartado 185 de nuestra Carta Magna. En la efeméride constitucional de esta semana, recordamos una de las publicaciones del connotado constitucionalista Raimundo Amaro Guzmán. Amigos, hoy en el segmento Reflexión para Vivir en Constitución, habla para nosotros el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Queridos y queridas compatriotas, ustedes se habrán preguntado ¿de dónde surgen los tribunales constitucionales? ¿Para qué sirven? Y es bueno decir que así como no hay primavera sin flores, hoy en día no hay democracia sin tribunales constitucionales. ¿Han existido siempre los tribunales constitucionales? La respuesta es no. Fíjense ustedes que en la noche del tiempo la justicia constitucional aparece en el siglo XX y los primeros tribunales constitucionales que se crean son el de Checoslovaquia en el año de 1920 y el Tribunal Constitucional de Austria también de 1920, gracias al ingenio, en este último caso, del gran jurista Hans Kelsen. Después aparece el Tribunal de Garantías Constitucionales Español de la Segunda República de 1931 y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay indudablemente una gran presencia de tribunales constitucionales. ¿Por qué la Constitución necesita de un tribunal constitucional? Porque la Constitución necesita quien la defienda. ¿Y quién puede defender a la Constitución? El Tribunal Constitucional, que tiene esa tarea, la defensa de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Hoy en día, nosotros contamos con unos 117 tribunales constitucionales en el mundo entero. Algunos son salas de los viejos tribunales, las Cortes Supremas, pero la gran mayoría que se ha creado ya en este siglo XXI y a finales del siglo XX son tribunales constitucionales, como es el caso de la República Dominicana. En nuestro país eso fue el fruto deseado de grandes juristas, entre los cuales el presidente Rafael F. Bonelli, el presidente Salvador Jorge Blanco, el doctor José Francisco Peña Gómez, el doctor Ramón Pina Acevedo y otros juristas que incluso en el caso de la presidencia de Adoma del doctor Manuel Ramón Morel Cerda, también abogaron por la creación del Tribunal Constitucional, como lo hizo la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra en el año de 1971 en un congreso auspiciado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y el Obispado de Higüey,
que en ese momento el obispo era Monseñor Juan Félix Pepén, a quien le correspondió plantear la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, a este servidor que a la sazón era joven profesor que se iniciaba en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La Constitución del 26 de enero de 2010, esa Constitución le otorga al Tribunal Constitucional, al haberlo creado, el control directo de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, la potestad de decidir sobre los conflictos de competencia entre poderes del Estado y el control preventivo de los tratados internacionales. Su ley orgánica, siguiendo el mandato del artículo 277 de la Constitución, le atribuye la competencia de conocer de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales firmes y de las sentencias dictadas por los tribunales de amparo. Y claro, control directo de constitucionalidad, control preventivo de los tratados, conflicto de competencias. Naturalmente, la principal función del Tribunal Constitucional es vigilar el proceso de producción e incorporación al ordenamiento jurídico, tanto en la forma como en el fondo, de normas jurídicas infraconstitucionales, es decir, que están por debajo de la Constitución. Esto se materializa a través de dos procesos: el control directo de constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas, como ya hemos mencionado, y el control preventivo de los tratados internacionales. Ambos procesos son de naturaleza abstracta, pero tienen evidentemente diferencias apreciables. Ahora, yo quiero decirle a ustedes, ¿por qué? Y volver al inicio, ¿por qué es necesario un tribunal constitucional? El artículo 185 lo dice. El tribunal está para garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Ah? Y el artículo 184, para garantizar la supremacía de la Constitución, para defender el orden constitucional y para proteger los derechos fundamentales. Eso es muy importante. ¿Ustedes creen que siempre se respetó y siempre existió Constitución escrita en el mundo? No. Fíjense ustedes que la primera Constitución escrita del mundo aparece en el siglo XVIII, en el mes de septiembre de 1787, cuando se produce la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera Constitución escrita del mundo. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que la Constitución era un mecanismo para limitar el poder de los gobernantes. A los gobernantes no les gusta que le limiten su poder. Y entonces se entendió que la limitación no solo podía ser a través de la ley, lo que suponía la existencia del principio de legalidad, de que todos los poderes públicos y los ciudadanos deben actuar conforme a la ley, sino que se necesitaba algo más grande. Y eso es precisamente la Constitución, la madre de todas las leyes, la ley sustantiva, la ley de leyes. Y por eso se crea, después de las constituciones escritas, los tribunales constitucionales para garantizar la vigencia y la aplicación de la Constitución. ¿Por qué? Y esto es bueno que ustedes lo entiendan. El poder se basa en dos factores importantes, en las creencias y en la coacción. Ambas, creencias y coacción, deben estar sometidas al principio de la supremacía de la Constitución. Dentro y por debajo de la Constitución, todo. Nada por encima de la Constitución ni fuera de la Constitución. El Estado constitucional, el Estado social y democrático de derecho es el garante de los derechos fundamentales y demuestra que en un país se esté transitando la vía de la felicidad, porque el respeto a la Constitución
es felicidad para la ciudadana y para los ciudadanos. Será hasta la próxima, queridas y queridos compatriotas. Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio diseñado para fortalecer la enseñanza de la Constitución y promover temas de interés para toda la ciudadanía. Sintoniza cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4 RD, los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional y accede a todos los programas en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. No te lo pierdas. Amigos, seguimos en estrenos en este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy vamos a conocer un nuevo segmento llamado Decisiones TC. Allí vamos a conocer a los protagonistas de importantes decisiones emitidas por este Tribunal Constitucional. Veamos. Año 2013. El señor Meli había solicitado amparo del Tribunal Superior Administrativo, ya que su solicitud de pensión por accidente laboral fue rechazada por la administradora de riesgos laborales. El juez de amparo rechazó su solicitud. Yo estaba pegado a la pared, que ahí era que estaba el otro compañero que está con la tierra cortando y el otro que cogíamos los troncos tirándolo para afuera para que la otra brigada fuera cogiendo los troncos y tirándolo al camión. Vino, se le prendió la rama más gruesa que era y me agarró a mí en lleno, me tiró al suelo, al pavimento, pegado a la pared. La parte derecha. En la parte derecha, el tronco me aplastó. El coronel que estaba arriba de una cosa ahí, que dice, ay, yo nada más oí cuando dijo el coronel, ay caramba, y voló allá donde tengo el tronco arriba de mí. Lo que yo pasé ahí. Aquí vinieron a embaudarme de allá, de riesgos laborales. Y yo lloré mucho. Cuando se le niega los derechos a un hombre, eso es lo más grande de la vida. El Tribunal Constitucional ordenó la revocación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le denegaba su derecho a pensión. Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas.
a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. 3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. Y 4. Cualquier otra materia que disponga la ley. Yo entiendo que la Secretaría debe ser una Secretaría más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, que se convierta en un enlace entre la sociedad y el tribunal. La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio diseñado para fortalecer la enseñanza de la Constitución y promover temas de interés para toda la ciudadanía. Sintoniza cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4 RD, los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional y accede a todos los programas en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. No te lo pierdas. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Amigos, seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con la licenciada Grace Ventura, quien es secretaria del Tribunal Constitucional. Con ella ampliaremos sobre el tema las atribuciones del Tribunal Constitucional. Bienvenida, licenciada, a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes para sostener esta conversación. Para nosotros es un inmenso placer y un orgullo que la segunda secretaria del Tribunal Constitucional sea una mujer y definitivamente alguien que siempre ha sido parte de nuestra casa. Y bueno, iniciamos esta conversación con algo básico. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional? Bueno, para hablar de las atribuciones del Tribunal Constitucional debemos obligatoriamente remitirnos a nuestra Carta Magna, al artículo 185, que establece cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional en única instancia, para conocer en única instancia. Entre ellas podemos establecer las acciones directas de inconstitucionalidad contra los actos, o sea, contra las leyes, decretos, resoluciones, a solicitud del presidente de la República, de una tercera parte, del Senado, de la Cámara de Diputados, o de cualquier persona que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido. De igualmente conoce en única instancia los conflictos de competencia entre los órganos públicos a instancia de uno de ellos, también el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación en el Congreso, así como también cualquier otra materia que disponga la ley. Y en ese sentido entonces tenemos que ir a nuestra ley 137-11 del Tribunal Constitucional de los Procedimientos Constitucionales, que establece entonces que también será competente para dirimir aquellas incidencias que se le presenten, incidencias que se le presentan, así como las dificultades que presenta la ejecución de las sentencias. Así también conoce todos los recursos de revisión de las sentencias jurisdiccionales firmes y de las sentencias de amparo. Bueno, como hemos indicado, como Ariel indicaba al inicio, ocupas la Secretaría del Tribunal Constitucional, eres la titular. ¿Cuál es el rol que desempeña la Secretaría para nuestro tribunal? Bueno, el rol de la Secretaría está muy bien definido en el reglamento jurisdiccional de nuestro Tribunal Constitucional,
que establece que es un órgano de apoyo a la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que lo asiste básicamente en el trámite y en el despacho de los asuntos que son de su competencia. En ese sentido, ya de manera más específica, en la recepción e identificación de los expedientes que ingresan al tribunal, también lo asiste en la asignación aleatoria y proporcional de esos expedientes a las comisiones operativas, de igual manera en la publicación de las sentencias y de sus comunicados previa a su publicación. Esa es de manera general la competencia práctica de la Secretaría. Licenciada, ¿cuál es la cantidad promedio de casos contenciosos que entran anualmente al tribunal? Bueno, desde el 2012 hasta la fecha, 2021, oscila entre los 640 y 650 expedientes anuales, siendo los recursos de revisión de sentencias de amparo los que lideran en nuestro tribunal actualmente. Ha habido una merma, obviamente, a partir del 2020, 2021, a causa de la pandemia. Digamos a grandes rasgos, ¿cómo funciona el trámite de los expedientes contenciosos en el Tribunal Constitucional, es decir, en la Secretaría, desde la entrada hasta ese fallo tan esperado por los usuarios? Bueno, mira, a grandes rasgos. Como ustedes saben, la Secretaría es el corazón del tribunal. Y entonces el reglamento jurisdiccional, así como la ley, establece cuál es la ruta que debe cursar el expediente desde su ingreso hasta su culminación. Entonces, siendo así, el inicio del procedimiento en los casos de materia que conocemos en única instancia sería con el depósito de la instancia motivada en la Secretaría del Tribunal Constitucional. Ya para aquellos casos en los cuales no conocemos en única, sino en última instancia, que me refería anteriormente, se inicia el depósito con la instancia en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, al igual que la solicitud de las medidas cautelares. Ese es el primer paso. Una vez se procede con el depósito, la Secretaría hace una revisión de ese expediente para ver si el expediente está completo, revisando básicamente cuáles son los requerimientos, si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios para poder darle entrada al mismo. En caso de que el expediente efectivamente esté completo, le asignamos un número único de expediente y luego procedemos entonces a asignar de manera aleatoria y proporcional, lo que nosotros llamamos una carga procesal, a las comisiones operativas. Efectivamente, trabajamos en comisiones operativas y luego de que eso se le asigna a las comisiones operativas a través de su coordinador, quien a su vez los remite a los miembros de su comisión, una vez estén elaborados esos proyectos de sentencia, nosotros tramitamos los mismos a Secretaría para su inclusión en la agenda del Pleno. Una vez estén aprobados por el Pleno, entonces tramitamos la publicación de esas sentencias de manera oficial en el Boletín Constitucional y en el portal institucional del Tribunal Constitucional. Previo a ello, tenemos a nuestro cargo también la publicación de los comunicados de casos aprobados, que no es más que una síntesis del conflicto y el dispositivo de la sentencia. Ya luego de que ese comunicado, caso aprobado, está en el portal, entonces procedemos con la comunicación, con la publicación de la sentencia oficial y su comunicación a las partes. Grace, ¿son públicos los expedientes contenciosos que se llevan ante el Tribunal Constitucional y de qué manera pueden los interesados acceder a ellos? Sí, definitivamente son públicos los expedientes. Pueden consultarlo en la sede de nuestro Tribunal Constitucional. Igualmente hemos provisto una serie de herramientas para que también tengan acceso. La primera es el portal institucional, el portal web del tribunal, donde se publican los sumarios de los diferentes procesos que ingresan al tribunal. Un sumario básicamente lo que quiere decir es que se publican cuáles son las partes, cuál es el objeto de la sentencia recurrida. Y a partir también del portal, para aquellas personas que no tienen un acceso a un canal y a esa herramienta digital, hemos dispuesto tener a disposición de los usuarios un kiosco en nuestra sede del Tribunal Constitucional para aquellos usuarios que se apersonan allá.
que también tienen la misma información que tiene el portal web institucional. De igual forma, la Secretaría da una asistencia telefónica para el tema de los estatus, y sí también respondemos a las solicitudes de certificaciones de estatus de expediente. Grace, algo que inquieta mucho tanto a la comunidad jurídica como a la ciudadanía en sentido general, pero incluso a quienes somos servidores constitucionales. Me refiero a la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Qué rol juega la Secretaría? Básicamente, ¿cómo se ha empoderado para tratar de que pueda ser efectiva la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional? Mira, ante esa necesidad que bien explicas, se creó la unidad de seguimiento de ejecución de sentencias en el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Esta es una unidad coordinada por la secretaria y con el apoyo legal y técnico de la encargada de la unidad de seguimiento de ejecución de sentencias. ¿Qué hace esta unidad? Esta es una unidad básicamente de trámite, no tiene un carácter coercitivo, pero es de trámite y de investigación, y está adscrita al Pleno del Tribunal. Ante la creación de esa unidad de seguimiento de ejecución de sentencia, entonces se creó un manual de procedimiento de esa unidad en el 2018 mediante la resolución 1/2018, que establece a grandes rasgos cuál es el procedimiento para uno solicitar o para uno la ejecución de esa sentencia ante el Tribunal Constitucional. Y de manera breve, porque es un procedimiento un poquito largo, se inicia por parte interesada con el depósito de una instancia motivada donde se explique cuáles han sido las dificultades de ejecución de esa sentencia en la Secretaría del Tribunal Constitucional. ¿Quién puede entonces solicitarlo? Bueno, la calidad es muy clara. Quien lo puede solicitar es cualquier persona privada, pública, jurídica, que sea beneficiaria de esa sentencia. Entonces, una vez nosotros recibimos esa instancia, la tramitamos a la unidad de seguimiento de ejecución de sentencia, que comienza a agotar una fase de investigación de efectivamente qué ha pasado con esa dificultad de ejecución, le comunica a la parte sobre quien recae el cumplimiento de esa sentencia, esa solicitud de ejecución de sentencia, para que emita su opinión. Tiene un plazo de 10 días para hacerlo, y en caso de que no emita esa opinión, entonces la unidad de seguimiento de ejecución de sentencias procede a hacer un informe al Pleno, para ser presentado al Pleno con el conflicto que ha pasado y con algunas recomendaciones. En caso de que en el trayecto de este procedimiento se pueda verificar o comprobar que se ejecutó la sentencia, entonces simplemente se pasa un archivo definitivo del expediente. En caso de que también la parte a quien le corresponde ejecutar la sentencia explique en su opinión que ha habido una imposibilidad material de ejecución de esa sentencia, no lo exime de responsabilidad, pero se le indica que debe establecer un plazo para su cumplimiento. En caso de que ninguna de estas cosas puedan resolverse, entonces esto pasa al Pleno del Tribunal Constitucional con la recomendación de la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Trámite, para que entonces sea el Pleno del Tribunal Constitucional que emita una resolución en ese sentido y tome las medidas que entienda pertinentes. También en el 2021 se emitió una resolución en la cual, dentro de todo ese proceso, se creó una fase preliminar de conciliación entre las partes, previo a que se conociera en el Pleno y a que se emitiera una resolución en ese sentido. Ahora bien, ¿qué consiste esa fase? Es básicamente tratar o procurar de que las partes logren un acuerdo de manera amigable con relación a la dificultad de ejecución de esa sentencia, y se hace a través en Cámara de Consejo, presidido por un juez que es designado por el Pleno a esos fines. En caso de que haya una conciliación en esa Cámara de Consejo, esa audiencia general con las partes, entonces se procede también al archivo definitivo del expediente sin necesidad de pasar al Pleno. En caso de que no haya un acuerdo entre las partes, entonces se levanta un acta de no acuerdo y efectivamente se hace otro informe
para ser presentado al Pleno por la Unidad de Seguimiento y Ejecución de Sentencias, para explicándole la situación y con las recomendaciones y alternativas de ejecución, para que entonces sea el Pleno del Tribunal Constitucional que así lo decida. Licenciada, ¿cuáles son las metas institucionales que usted considera se deben lograr en la Secretaría del Tribunal? Bueno, la voy a decir de manera general y luego de manera particular. De manera general, yo entiendo que la Secretaría debe ser una secretaría más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, que se convierta en un enlace entre la sociedad y el tribunal, de forma tal que logre un acercamiento progresivo y que eso se traduzca en un conocimiento constante de la sociedad en cuanto a sus derechos y a cómo exigirlos. Y que efectivamente también eso coadyuve con vivir en Constitución, como dice nuestro magistrado presidente. Ya de manera particular entiendo que una de las metas principales es la automatización de los procesos de la Secretaría y del Tribunal de manera en general, que entiendo que puede contribuir significativamente a la transparencia y a mayor eficiencia. El tema también de trabajar y la eficientizar y reducir los tiempos de respuesta. Para mí es primordial también que una secretaría que fomente y que fortalezca la atención al usuario de manera integral, y dentro de ese fortalecimiento me parece que hemos llegado, y yo creo que habíamos llegado el año pasado, a fomentar las plataformas y a prestar servicios de manera remota. Yo creo que eso me parece que es algo que debemos impulsar, porque obviamente el 2020, a raíz de la pandemia, marcó un hito en el aumento del uso de las plataformas y herramientas digitales. Básicamente nos obligó a incorporar esas herramientas en los procesos, y la transformación digital ha venido a quedarse. Entonces yo entiendo que eso es algo primordial, y nosotros como en esta posición entendemos que es importante impulsar. También me parece importantísimo fortalecer la unidad, como hablaba, de seguimiento de ejecución de sentencias. El Tribunal Constitucional, emitiendo unas sentencias que obviamente son precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado, debe procurar que no solamente emitir la sentencia, sino que se garantice su cumplimiento. Grace, gracias por habernos acompañado, y definitivamente no solo en este espacio, sino regresar a tu casa, que es el Tribunal Constitucional. Así es, asumí esto con muchísima ilusión, con mucho compromiso, y les agradezco inmensamente su invitación nuevamente. Sí, y definitivamente demuestras capacidad y dominio tanto del quehacer del tribunal como de ese rol medular, ese corazón que es la Secretaría del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Que hemos identificado la imperiosa necesidad de difundir los valores constitucionales, el conocimiento de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil, y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía.
Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @Tribunal Const RD y YouTube Tribunal Constitucional. Seguimos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por continuar con nosotros. En el reportaje de hoy veremos en resumen las atribuciones de esta alta corte, donde la propia ley de leyes lo define como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad y su desempeño para poder cumplir las atribuciones que le son conferidas de manera expresa. Veamos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 y tiene como misión garantizar la supremacía de nuestra Carta Sustantiva, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. La propia Ley de Leyes lo define como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad y su desempeño para poder cumplir las atribuciones que le son conferidas de manera expresa por la Constitución y su ley orgánica y los procedimientos constitucionales marcada con el número 137-11. Las decisiones que dicta el Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Se trata de una institución autónoma de los demás poderes públicos y órganos del Estado, que posee autonomía administrativa y presupuestaria, con sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, pero puede sesionar en cualquier otro lugar de la República, como definitivamente lo ha hecho. El magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara ha resaltado de manera constante que desde sus inicios el Tribunal Constitucional ha recorrido toda la geografía nacional, presentándose ante los ciudadanos en audiencias solemnes en todas y cada una de las provincias del país. Gracias, pueblo dominicano. Recuerden siempre, la Constitución es la palabra del pueblo. Su respeto es sinónimo de felicidad. La más hermosa revolución es la revolución del respeto y la vida en Constitución. La Constitución es democracia, es Estado social y democrático de derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional apenas comienza. Esos recorridos en presentaciones en las provincias los iniciaron los primeros 13 jueces que conformaron su pleno, encabezado por el doctor Rey Guevara, y en sus inicios tuvo como jueza primera sustituta a la magistrada Leida Margarita Piña Medrano y al doctor Lino Vázquez Samuel como juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional. Los 10 magistrados que completaban esa primera matrícula del pleno son Víctor Gómez Vergés, Rafael Díaz Filpo, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Justo Pedro Castellanos Curi, Katia Miguelina Jiménez Martínez, Wilson Gómez Ramírez, Yotin Curi David, Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández e Idelfonso Reyes. Aplicando el procedimiento que establece la propia Constitución, hubo una primera renovación de la matrícula del Pleno que trajo como nuevos jueces de nuestra alta corte a los magistrados José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Bern Marcos, Domingo Antonio Gil y Miguel Aníbal Valera Montero. En una segunda renovación ingresaron como nuevos magistrados Manuel Ulises Bonelli Vega, María del Carmen Santana Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunicis Vázquez Acosta. Tanto la designación como renovación de los jueces del Tribunal Constitucional corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Sus decisiones se adoptan en base a una mayoría calificada de 9 o más votos en todos los casos. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. Su misión es la de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado social y democrático de derecho. Mientras que su visión busca ser un órgano al servicio de la sociedad de reconocida legitimidad nacional e internacional,
cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la Constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas. Entre los valores que resalta en su accionar están la justicia, eficacia, eficiencia, compromiso social, la transparencia, la integridad, la innovación, la independencia, lealtad y confidencialidad. Sin dudas que la existencia del Tribunal Constitucional llena un vacío en materia de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho consagrado en el artículo 7 de nuestra ley fundamental. Amigos, es momento de actualizarnos sobre las principales informaciones que produce el Tribunal Constitucional. Como acabamos de ver en el reportaje, una de las atribuciones del TC es conocer sobre las acciones directas de inconstitucionalidad. Y esta semana fueron declaradas 2 en estado de fallo durante una audiencia pública virtual. Durante la audiencia, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0016, incoado por Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras y Geralda Nicolasa Contreras contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley 550-14 del 19 de diciembre de 2014, que instituye un nuevo Código Penal en República Dominicana. También fue declarado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0017, interpuesto por Isidro Julián Polo Villar y José Antonio Polo Villar, contra el artículo 10, párrafo segundo de la Ley 3726 sobre procedimiento de casación del 29 de diciembre de 1953. La audiencia contó con la participación de los magistrados Rafael Díaz Filpo y Lino Vázquez Samuel, primer y segundo sustitutos del presidente respectivamente, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonelli Vega, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero, Eunicis Vázquez Acosta y la secretaria del TC Grace Ventura Rondón. Al concluir, el magistrado Milton Ray Guevara saludó que la audiencia iniciara con la nueva secretaria Ventura Rondón. Una joven señora que laboró durante 6 años en funciones importantes en la Secretaría como letrada y que por sus méritos profesionales y personales pues ocupa hoy en día la Secretaría del Tribunal Constitucional. Una mujer a la Secretaría del Tribunal Constitucional que predica con el ejemplo y que siempre ha ponderado los esfuerzos de superación de la juventud y de la mujer. De manera que queríamos hacer notar ese hecho singular en la historia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Habiendo conocido las dos audiencias, los 2 expedientes que nosotros teníamos fijados para este día, será hasta el próximo mes en que continuaremos en el ejercicio de la justicia constitucional que ordena la Constitución de la República. Aún hay más noticias. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, resaltó que uno de los logros más emblemáticos de la Constitución actual es la creación del Tribunal Constitucional como máximo garante e intérprete de la supremacía constitucional y la protección de los derechos, valores y principios constitucionales. Uno de sus logros más importantes y emblemáticos de esta Constitución fue la creación del Tribunal Constitucional como máximo garante e intérprete de la supremacía constitucional y de la protección de los derechos, valores y principios constitucionales. Es por ello que hemos identificado la imperiosa necesidad de difundir los valores constitucionales. Vázquez Martínez habló del tema luego de la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Tribunal Constitucional para fomentar el estudio y la difusión de los derechos fundamentales y de las normas constitucionales. Afirmó que la firma de ese convenio permitirá al TC y al MIP trabajar de manera conjunta los aspectos del Plan de Seguridad Ciudadana y garantizar que sean ejecutados en estricto apego a la Constitución. Con la firma de este acuerdo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Interior y Policía trabajaremos en conjunto para todos los aspectos del Plan de Seguridad Ciudadana que sean ejecutados en estricto apego a la Constitución y por igual
que el conocimiento de los derechos fundamentales llegue a cada miembro de nuestra institución y de cada ciudadano, ya que es sumamente importante, es fundamental porque la seguridad ciudadana es transversal a todos los niveles y repercute en toda la ciudadanía. El ministro de Interior y Policía aseguró que identificaron la necesidad de difundir los valores constitucionales y que los ciudadanos conozcan los derechos fundamentales para garantizar que en los sectores donde se desarrolla la estrategia Mi País Seguro exista seguridad ciudadana y jurídica apegada de manera estricta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin seguridad ciudadana no hay crecimiento económico, sin seguridad ciudadana no hay turismo, sin seguridad ciudadana no hay creación de empleo. Sin seguridad ciudadana, ningún ser humano puede vivir de manera tranquila. Este es el compromiso que nosotros hemos asumido al momento de ser juramentados como ministro de Interior y Policía. La aplicación de esta estrategia de seguridad ciudadana, que fue el principal compromiso que hizo el señor presidente de la República, Luis Abinader, en los procesos electorales del año 2016 y del año 2020. De su lado, Ray Guevara destacó la importancia del Plan Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro y aseguró que para el órgano que dirige es un privilegio firmar un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Interior y Policía que permitirá continuar con la misión de expandir el conocimiento de la Constitución y lograr que se aplique en todos los estamentos de la nación. Constituye un motivo de alegría que el Tribunal Constitucional pueda firmar este acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía. Es un acuerdo relevante, es la primera vez que firmamos con el Ministerio de Interior y Policía porque efectivamente una de las prioridades de la vida nacional es la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana está ligada a derechos fundamentales, porque para asegurar la seguridad ciudadana no se deben vulnerar los derechos fundamentales. Y esa es una de las preocupaciones esenciales del señor ministro, quien ha diseñado en los planes de intervención, por ejemplo, el primero que se ha establecido, que es el de Cristo Rey, pues todas las prerrogativas destinadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las ciudadanas y de los ciudadanos. Agregó que el tema de la seguridad ciudadana no se puede resolver de un momento a otro, pero con la valentía, la integridad y el arrojo que está trabajando el actual ministro junto a su equipo, los resultados se verán en poco tiempo. Lo que se está haciendo ahora es una visión de conjunto, el elemento educativo, el elemento deportivo, el elemento de educación general, de llevarle a esos jóvenes la posibilidad de trabajar, de suministrarles elementos para que puedan desarrollar su vida fuera del ámbito de la delincuencia. La firma de este convenio se llevó a cabo en una actividad celebrada en la sede de la Alta Corte. Queridos televidentes, hasta aquí esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.tc.gov.do, además de conocer las sentencias y los textos constitucionales. Hacemos una breve pausa y al regreso, más de nuestro contenido. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Queridos amigos, en la efeméride constitucional de esta semana conoceremos sobre la publicación del doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, quien presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales. En el mes de agosto del año 1982, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, cuya primera edición fue de solo 500 ejemplares y formaba parte de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP. Este trabajo bibliográfico de carácter constitucional complementó la obra iniciada en este sentido por el eminente ensayista e historiador Manuel Arturo Peñavalle, la cual abarcó las reformas al texto sustantivo comprendidas entre 1854 y 1942, o sea, 88 años de revisiones y cambios a nuestra Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. El doctor Amaro Guzmán, al presentar el nuevo volumen del importante trabajo, expresó: al ofrecer a la colectividad dominicana este tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, afianzamos nuestra concepción de que para convivir democráticamente hay que conocer el proceso histórico institucional del país, con el fin de ir corrigiendo errores y afianzando logros. Raimundo Amaro Guzmán dio constancia de su gratitud por haber colaborado en las investigaciones al doctor José Enríquez Almanzar, al licenciado Gustavo Benedicto, al destacado poeta cubano José Ángel Buesa y al doctor Pedro Troncoso Sánchez. Al doctor Troncoso Sánchez, biógrafo de Duarte y expresidente del Instituto Duartiano, le correspondió escribir el prólogo de la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales, y en la parte final del mismo señala de manera enfática: sirva la presente obra como lección y apercibimiento para que en el tiempo por venir no se repitan los pecados del pasado en lo que se refiere al ordenamiento jurídico basilar de la nación y sigamos los dominicanos dando pasos adelante en el largo camino de realización como entidad colectiva
teniendo como guía y orientación una ley sustantiva en constante evolución, que sea modelo ideal al que se aproxime cada vez más la existencia real del Estado y la conducta de gobernantes y gobernados. El tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones SONAP abarca las reformas constitucionales dominicanas de 1947 al 1966 para un total de 10, incluyendo el acta institucional instrumentada en el marco de Guerra Patria de abril de 1965. Con la efeméride constitucional sobre la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Agradecemos el favor de su fidelidad con nosotros y esperamos que el tema de esta semana sobre las atribuciones que le confiere la Constitución Dominicana a esta alta corte haya sido enriquecedor. Recuerde que puede ver este episodio y todas las ediciones anteriores en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. Síganos en todas nuestras plataformas digitales, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD y Facebook Tribunal Constitucional RD y la página web www.tc.gov.do. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.